Bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de la Hora 25, un espacio imaginario para reflexionar, un arte, una práctica que va en extinción. Los cazadores de comprensiones o los cazadores de reflexiones están haciendo muy difícil que esto se sostenga, por tanto hay que ponerle un poco de fuerza. Volvamos atrás antes del estallido social. ¿Dónde estábamos los chilenos? ¿Qué nos estaba pasando? Aquí hay múltiples narrativas. Yo voy a proponer solo una, sin pretender que sea ni la única, ni la más importante, ni ninguna. Estábamos muy conscientes de que acá en Chile habían cosas que estaban evidentemente malas. Estábamos en atención de que habían evidentes abusos. Estábamos ante antecedentes de que había evidente corrupción. Todos esos elementos que cada ciudadano los veía desde las autopistas, desde la salud, desde el retail, desde las farmacias, desde las herramientas, cada uno lo veía desde un lado. Pero teníamos la sensación y la convicción de que habían cosas que estaban malas. Algo dentro de nosotros, primero, y luego con una fuerza racional de entender porque fuimos expuestos reiterativamente a un caso tras otro, tras otro, tras otro, donde se evidenciaba que efectivamente lo que estábamos sospechando tenía un grado de realidad y facticidad que lo hacía imposible de seguir negando. Todo ese proceso generó una serie de manifestaciones donde se trenzaron legítimas manifestaciones con delincuencia y violencia, todo esto de forma contingente, y generó algunas dificultades en distinguir por algunos actores políticos qué era delincuencia y qué era manifestación, y si la violencia era un medio legítimo, comprensible, atendible, o como una vía política en última instancia ante evidencias de abusos de poder. Todo eso nos llevó hasta que en algún momento en el Acuerdo por la Paz se instala la idea de que es una nueva constitución lo que va a arreglar todos estos problemas que la sociedad exigía arreglos urgentes. Ese Acuerdo por la Paz hoy en día ya tiene un borrador que está en la última fase de armonización. Armonización es lo más relevante, entre comillas, como los últimos ajustes del texto. Hoy en día los chilenos tenemos que pronunciarnos sobre si esa propuesta de constitución es adecuada o inadecuada, y debemos asumir, entre otras cosas, que va a traer cosas buenas y cosas malas como todo en el mundo. Aquí nadie que pretenda decir que esto va a ser la solución a todos los problemas. Eso es falaz, eso no es cierto, no va a ser así, nunca va a poder ser del todo así, pues justamente la política y los dominios de la política nacen en el conflicto, y si hay un conflicto, alguien tendrá que ceder y alguien tendrá que entregar, y en ese sentido siempre vamos a caer ahí. Entonces, para seguir indagando sobre algunos aspectos generales del proceso y algunas cosas específicas de lo ahí contenido, tenemos nuevamente de invitado a don Rodrigo Logan. Rodrigo, bienvenido a un nuevo capítulo del programa. Muchas gracias por la invitación. Yo siempre he honrado acá en estos espacios de conversación. Aquí estamos tratando de llevar la constituyente a la gente. Me encanta eso, me encanta. Entonces, llevando la constituyente al día, ¿en qué estamos actualmente? Hoy día estamos en el proceso de armonización. Desde el 14 de julio hasta el 4 de junio, del 14 de mayo al 4 de junio, nos encontramos en el proceso de la creación de 3 comisiones. Armonización, 4 semanas, desde el 14 al 4, normas transitorias, 3 semanas, y preámbulo, 2. ¿Qué es lo que hace cada una? Armonización se encarga de levantar, detectar inconsistencias, incongruencias o contradicciones en el texto constitucional. Las levanta y además propone mejoras a través de indicaciones para el Pleno. Ellos no deciden nada, ellos no cambian nada, todo lo hace el Pleno, porque el Pleno es soberano. Normas transitorias son aquella comisión que define cuáles van a ser las normas de transición para pasar entre el diseño de la Constitución del 80-2005 a la Constitución del 22, ¿ya? Llámese en temas de creación y supresión de determinado órgano, creación de otro órgano, modificación de otro órgano, quitarles, por ejemplo, atribuciones. Te doy un ejemplo: se suprimen los juzgados de policía local. ¿Qué va a pasar con los funcionarios? ¿Qué pasa con el nuevo juzgado, que es el juzgado vecinal? ¿Qué pasa con el Congreso? Se suprime el Senado y ahora se cambia por la Cámara de las Regiones.
¿Cómo va a pasar eso? La Corte Suprema ya no tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación, sino que solamente en materia de resolver conflictos jurídicos, porque la parte administrativa está en el Consejo de la Justicia. ¿Cómo lo hacemos? Ya no va a existir el Tribunal Constitucional, sino que ahora va a estar la Corte Constitucional. ¿Cuándo? ¿Cómo se va a poder reformar el Estado regional autónomo? ¿Cuándo empieza la autonomía territorial indígena? Etcétera. Y la última... Preámbulo. Que preámbulo es el relato. Se va a establecer al principio de la Constitución un relato de por qué llegamos a esto, y ese texto es súper importante porque va a permitir la interpretación, el sentido y alcance de las normas que están contenidas dentro de la propuesta constitucional. O sea, los pueblos de Chile reunidos en bla, 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 bla. Y ahí han habido discusiones, porque hay algunos que dicen desde nuestra vida republicana del 18 de septiembre del año 1810, y se han opuesto algunos, dicen que esa fecha no la quieren. Y así. Entonces en esos tres vamos, y luego de esos tres, el 4 de junio. Y ahí en el 4 de junio vuelven el informe de esas tres comisiones al Pleno, y en el Pleno empezamos los 154 convencionales a votarlo. Y ahí viene la votación definitiva. Ahí es sí o no. Ahí una pregunta de dos posibilidades, si es que son ajustadas. Esa última instancia de armonización que va al Pleno, ¿pudiera eventualmente innovar y decir queremos someter a nuevos ajustes a algo particular? Porque entiendo que la Comisión de Armonización también puede hacer recomendaciones y sugerencias sobre el contenido. Entonces, pudiera ser posible, no digo cuán probable, no importa, pero que en ese momento el Pleno diga, en realidad, en este tiempo que ha pasado, creemos que es necesario atender esto y queremos volver a someter a votación estos artículos. ¿Es posible esa figura o ya es imposible? Respondiendo, sí. Y está ocurriendo, pues, Sebastián. Sí, es como que estáis metido ayer y palo blanco, te caché que soy palo blanco. No, porque está ocurriendo. Y eso es muy bueno. ¿Te acuerdas lo que nosotros hablamos en programas anteriores donde decíamos que en algún momento va a ocurrir la epifanía? Bueno, el ver que la opción rechazo aumenta es un decidor para todos los convencionales que estamos ahí en el proceso. Porque ninguno de nosotros va a querer ser conocido en la historia de Chile como los poco aptos, los incompetentes, los que se juntaron y no funcionó. Entonces, en esto estamos en una oportunidad. Y no es solamente, como decía alguien, que la armonización es para poder detectar la inconsistencia, incongruencia y contradicciones del texto. No, porque ellos no son un veedor que dice, detecté la contradicción, sino que tienen que proponer una forma de resolver eso. Pero además, hay normas que en su sentido y alcance, para ponerlas en práctica, son inadecuadas. Y se han dado cuenta en la comisión. Y están proponiendo normas para morigerar. Y además de eso, están tomando normativa que dice lo mismo para tratar de proponer un artículo único, de tal manera de que no quede con 499 artículos, sino que quede con 350, por ejemplo. O sea, yo por lo menos he detectado 93 normas, haciendo un esquema, 93 normas que dicen exactamente lo mismo, que podrían ser resumidos 3 en un solo artículo. Específicamente en el tema de los derechos culturales, en el tema de nacionalidad y ciudadanía, en el tema de las atribuciones que tienen el Estado regional autónomo, algunos que dicen lo mismo, podrían ser. Entonces, en resumidas cuentas, ellos pueden resumir, eso sí lo pueden hacer. Decía, estos 3 artículos dicen lo mismo, porque no hay contradicción entre ellos. Hay otros donde hay contradicción flagrante, son 2 normas aprobadas por 2/3 donde hay contradicción, y ellos dicen que no puede salir una constitución con 2 normas, una que diga blanco y otra que diga negro. Pero además de eso, ellos tienen la posibilidad de levantar. Ojo, y ahí estamos teniendo en este momento un problema en la convención, porque hay algunos que están hablando de que la Comisión de Armonización tiene la facultad de crear normativa nueva. Y eso no es correcto, porque si no 40, ellos son 40 los convencionales, 40 pesarían más que 154. Y eso sería antidemocrático, sería todo lo que tú quieras. ¿Y por qué se levantó ese problema? A propósito de los decretos con fuerza de ley adecuatorios. Se hizo la consulta, o se preguntaron, los colegas de la convención, nos preguntamos, ¿cómo cuando sea el traslape de la Constitución 80-2005 a la Constitución del 22, en el caso que gane la opción apruebo, cómo va a gobernar el presidente de la República, el presidente Gabriel Boric, en el tiempo intermedio entre que se promulga la Constitución en el caso que gane el apruebo y que se empiecen a ejecutar las primeras instituciones?
Por ejemplo, Que, y ahí, que además pudiera trascender, según la Comisión de Transición, eventualmente pudieran quedar cosas para el siguiente gobierno además. evidente, pero ahí en ese tiempo intermedio, la pregunta es ¿cuáles van a ser las atribuciones que le vamos a dar al presidente de la República? Hoy día, bajo la Constitución, que no es solamente la Constitución del 80-2005, también la de 1925, se hablaba de que el Parlamento puede otorgar, en materias que son de ley, exclusividad del Parlamento, puede delegarle funciones al presidente de la República, eso se llaman DFL, los decretos con fuerza de ley, donde el presidente puede dictar decretos sobre materias de ley que normalmente no podría, porque le da permiso al Parlamento. Pero aquí, en esta norma constitucional, que es lo que también está viendo armonización, no sería el Parlamento actual el que le daría permiso al presidente, sino que sería la misma Constitución. Y eso es peligroso porque te transformáis al presidente en un monarca, que tiene permiso de todo. Entonces ahí la Contraloría dijo, mire, yo no lo veo tan riesgoso si es que son decretos con fuerza adecuatorios en materias operacionales, operativas, no en materia de ley. Me parece correcto. Pero se ha tratado de extender el concepto y ahí pues, lo estoy vinculando al tema de la armonización. Se ha querido vincular para darle al presidente las atribuciones de poder regular materias que son materia de ley por un periodo de máximo un año. Y ahí crear las condiciones de lo que le diga la Comisión de Armonización. Porque acuérdate que no solamente va a haber están estas comisiones, sino que va a haber una comisión de seguimiento que se va a crear para... que todavía no se define quiénes son los que van a participar en ella, pero es una comisión creada por la Constitución para verificar que el Parlamento actual cumpla su misión de debatir y dictar las leyes que permitan poner en implementación el proyecto de Constitución del año 2022. Y va a haber otra comisión que va a revisar esa comisión, ¿ya? Oye, para que mantenerme. Entonces, igual hay paño que cortar todavía. Sí, justamente Y respondiendo a tu consulta, para poder terminar, sí, aún se puede esas normas que son muy riesgosas, todavía podemos atajarlas antes de que salgan. Ya, o sea, pero los amarillos por Chile todavía tienen esperanza de que algo sí, suceda. No, sí, es que, ¿sabéis lo que pasa? Es que ahí cuando yo veo el relato de los amarillos por Chile me parece interesante. Yo ahí tengo como una disquisición, tengo como una contradicción de sentimiento, porque lo que ellos dicen en el relato es cierto, o sea, no, de verdad, para mí, más allá de cualquier duda, lo que ellos dicen es rigurosamente cierto. Rigurosamente cierto. El tema es que, ¿por qué ahora? ¿Y por qué de esta manera? Porque creo que también hay que respetar las formas. Ellos debieron haber dicho, porque son gente preparada, gente que son referentes sociales, gente que sabe, está muy metida en esto. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué no partieron el 4 de julio? ¿Por qué no partieron cuando realmente habíamos voces que levantábamos la mano diciendo aquí hay problemas? ¿Por qué no levantaron la voz antes? Y yo insisto, yo no estoy diciendo que después de la batalla todos seamos generales. Pero, por ejemplo, ¿tú sabías que en el año 2016 se hicieron unos refichajes a todos los partidos políticos y que ahí está el germen de lo que estamos viviendo hoy día? Y que eso no ha salido, nadie lo comenta. O bueno, no nadie, pero no, la verdad, muy pocos. Tú sabes que se dicta a propósito del caso Soquimich y de los casos de financiamiento irregular de la política. Se crea una comisión en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, la comisión Engel. Y la comisión Engel establece recomendaciones y una de esas es que ya la política no sea financiada a través de aportes privados, sino que sea el Estado el que financie. Y se dicta la ley 20.900. Y ahí se dice, mira, ahora el Estado va a ser el que va a pagarla, pero los partidos tienen que refichar si les dio un año. Y hay partidos como grandes, como la Unión Demócrata Independiente, 6.000 personas. El Partido Comunista, 6.700 personas. Y tenían que llegar a 18.000. Porque si no llegaban a 18.000, automáticamente el sistema decía, usted deja de ser partido político y deja de recibir ese financiamiento. Les pagaban 650 pesos por cada afiliado. Y se dicta la ley. ¿Y sabéis lo que hizo el CERVEL? Porque esto la gente tiene que saberlo. Porque ahí está el germen, para mí. Me hago muy responsable de lo que digo. Ahí está el germen. Y está aprobada, pues están los documentos en mano. Y ahí el CERVEL dice, no, antes, cuando iban a cumplir el año los partidos políticos, le dicen, no se preocupe, yo les voy a permitir que ustedes se refichen mandándome la copia de la cédula de identidad por mail o por WhatsApp. O sea, por WhatsApp o por mail. Y ahí está el señor Santamaría, que era director del CERVEL en ese tiempo, y él lo dice, incluso hay una nota en la tercera, dice, por presión de los partidos políticos. Imagínate, presionado en un organismo autónomo, como el CERVEL, el Servicio Electoral, para reficharse. Entonces, de una manera pero increíble a los Harry Potter, los partidos llegaron de 6.000 a 18.000.
a 20.000, a 30.000 militantes. Y tú decís, wow, increíble. Pero después empiezas a ver sus votaciones, las votaciones internas de esos partidos, y no votaron más de 8.000, 7.000. O sea, votaban los mismos que tenían como militantes, lo que te da a traslucir. Te da indicios. Te da indicios de que los otros fueron todos mulas, po. Si aquí cuánta gente en el centro se ven. Hay gente que firmaba para salvar a las ballenas, po. Para salvar a las ballenas, que la UNICEF, que los niños en África, y no sabe lo que estaba firmando al entregar su carnet era la afiliación a un partido político. Por eso muchas personas en la última votación de parlamentarios, la gente llegaba, ¿te acuerdas que llegaba a la mesa y le decía, usted está afiliado a un partido político? Y la gente reclamaba, bueno, esa gente que estaba inscrita en partido político y no lo sabía, que no tenía representación, lo que logró fue que esos partidos políticos que debieron haber muerto, porque esa era la regla del juego, pudieran elegir el parlamento anterior. Tuvieran la posibilidad de elegir un parlamento absolutamente atomizado, donde estaban distintos tipos de diputados, que no vamos a decir el nombre porque no es el diputado, no es el nombre lo que me interesa, o la diputada, lo que me interesa es que eran átomos, cada uno se representaba a sí mismo. Yo siempre digo que los parlamentarios son como pymes, ¿ah? Se representan a sí mismos, tienen sus propios clientes, sus propios proveedores, y se juntan entre ellos cuando tienen un problema común. Antes no. Y con todo el respeto y cariño que les tengo, pero hay que decir el tema de los refichajes, y nadie hizo nada. ¿Sabes tú que yo presenté un requerimiento ante el CERVEL, ni me pescaron? Cuando estoy viendo, dije, oye, pero nadie se ha dado cuenta que a propósito de esos refichajes mula, se generó una desazón porque la desconexión directa entre los parlamentarios, las autoridades políticas y lo que estaba pasando en la calle. Sí. Y eso llegó al 18 de octubre. Ya. Detengámonos ahí un poquito. Siempre acá en el programa decimos, Sí, es importante detenerse en algunos aspectos importantes y no simplemente seguir. Entonces, una pregunta. ¿Por qué piensas tú que eso del refichaje y esa figura y ese salvataje y esa laxitud operó? ¿Cuál fue el valor o la lógica detrás de permitir algo que claramente habían indicios que era poco posible desatenderlos? Sí, Porque, era posible desatenderlo, pero la pregunta es, ellos son la élite política, son la casta. ¿Pero por qué? Quiero buscar primero el por qué. Porque había que darle gobernabilidad al país. Eso es un punto. ¿Ah? Sí, por eso quiero indagar en ese aspecto, porque finalmente pareciera ser que la institucionalidad aparece y desaparece en otras lógicas. Sí. Cuando la institucionalidad pone en riesgo otros valores, esta institucionalidad se vuelve transparente. ¿Cuáles son estas lógicas que estaban detrás o pudieran buscar alguna hipótesis de por qué pasa eso? ¿Sabéis que a mí me ha costado? Yo te voy a ser súper sincero, porque yo no vengo del mundo político tradicional. Entonces eso que tú dices es muy cierto. Hay otra lógica para poder resolver los temas, incluso hay otra moral. Fíjate que yo he descubierto que los políticos tienen otra moral. Cosas que para ti y el ciudadano común resultan nefastas, el político las ve de otra manera. Cosas que para ti resultan increíbles desde el punto de vista de nuestro relacionamiento en sociedad, al político no le causa mella, porque ellos están viendo otra cosa. Y cuando yo lo he ido a comentar con políticos viejos, ellos me dicen, leas el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Yo me lo leí, entonces entiendo lo que me quiere decir, que el fin justifica los medios. Y hay veces en que uno tiene que comerse sus convicciones personales, me lo han dicho, en pro del bien común. Y el bien común es darle gobernabilidad. Y yo me recuerdo, claro, y lo hacen, po. Por ejemplo, cuando decían, la ley dice que si usted no entrega sus listados de candidatos y usted es un partido político, usted se queda sin candidato. ¿Te acuerdas lo que le pasó a la democracia cristiana en los 90? Cuando se quedó sin el listado de sus candidatos y en un momento increíble se reúne el Parlamento y le dieron 48 horas, modificaron la ley. Eso no corresponde. Eso no lo hacen con un partido chico. Pero la democracia cristiana era el partido de gobierno. Y no es porque sea la democracia cristiana, es porque el grupo político se protegen entre ellos. Pero es súper interesante esta distinción porque empieza a dar luces de que las lógicas para gobernar requieren desatender algunas cosas de una jerarquía inferior para ellos, ¿Sí? Porque en pro de la gobernabilidad es necesario aceptar algunos sacrificios, eventualmente violar algunos derechos. Y aceptar cosas que normalmente tú no aceptarías. Por ejemplo, vámonos a la convención. Mira, yo te voy a dar un ejemplo que me ocurrió. Yo vengo hace rato reclamando, porque soy como el reclamón del curso. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta de que hay veces en que uno tiene que levantar el riesgo, pero tampoco te puedes poner más papista que el Papa porque te vaya a dar de cabeza contra un muro que al final no se va a romper. Por ejemplo, yo le decía a mis compañeros, ustedes saben perfectamente que la instalación de la convención fue un acto creado.
creado. Porque la Cámara de Diputados y el Senado, que yo lo probé porque, o sea, no es que yo esté haciendo la denuncia acá, yo la hice en un documento por escrito ante el Pleno de la Convención y lo probé con documento en mano. 7 meses me demoré en buscar los documentos a través de transparencia, hasta que los encontré. ¿Tú sabías que el Estado de Chile le entregó dinero a la Cámara de Diputados para que proveía? A ver, partamos de la base de que el ex Congreso, ese no es un bien administrado por la Cámara de Diputados y el Senado, porque ahí funciona el Senado y la Cámara a través de una comisión, bien digo, que se llama no es reglamento, es de instalación, una comisión especial que tiene la Cámara de Diputados y el Senado, que sirve para poder mirar los espacios locativos. Y por tanto, cualquier cosa tú tienes que pedirle permiso a ellos, ¿vale? Y el Estado de Chile le entregó dinero a la Cámara de Diputados a la Cámara de Diputados, que firmaba a través de su secretario, el señor Miguel Landero, le entregó 805 millones de pesos a través de un convenio. Y le entregó también dinero al Senado de Chile para que el Senado de Chile pudiera prestar, porque es un monumento nacional el ex Congreso, para que pudiera entrar las EXPRES, que eran los representantes del gobierno, a saber dónde iban a poner los cables, las pantallas, el sonido, etcétera. Y resulta de que a mí siempre me llamó la atención que el primer día la mesa recién instalada, que era Elisa Loncón y Jaime Baza, nos dijeran a nosotros que no había nada listo. Y yo dije, pero es que es raro, no me compro eso. No había nada listo. O sea, gastaron un montón de plata, me parece presentable. Entonces dijeron, no, es que el gobierno de Piñera, unos son incompetentes. Y yo decía, el gobierno de Sebastián Piñera no puede haber desatendido eso, es ilógico. Y yo dije, a ver, voy a empezar a consultar. Entonces empecé a consultar a la Cámara de Diputados, al Senado, y no recibía respuesta. Entonces yo dije, ok, voy a empezar a irme por los canales, los conductos institucionales. Hasta que llegué al convenio de la Cámara de Diputados de enero del 2021, y en mayo del 2021 la Cámara de Diputados le devuelve, acuérdate que le habían pasado 805 millones de pesos, y le devuelve 168 millones de pesos a la CEPRES, y le dice, no nos vamos a poder hacer cargo porque no tenemos las capacidades técnicas para tener proveedores para proveer a la instalación. O sea, un mes antes, la Cámara de Diputados le dijo, no puedo. Su comisión de régimen, así se llama. Régimen es la comisión que ve el tema de los aspectos locativos. Y por otro lado, veo el oficio número 47 del año 2021 del Senado, donde le dice a la CEPRES, a la Secretaría de la Presidencia, le dice, nosotros hemos reunido 15 veces con usted, pero no les vamos a dar permiso para que entren a las instalaciones del ex Congreso que dependen del Senado. ¿Y quién lo firma? Lo firma la candidata presidencial que era presidenta del Senado en ese tiempo, Yana Proboste. Entonces yo digo, a ver, se pusieron de acuerdo para que el proceso de instalación del primer día complotara. Y yo dije, ¿pero qué ganaban con eso? Claro, lo que ganan es que, como lo dice la ética Nicómaco de Aristóteles, para saber lo que es bueno tienes que tener la contraposición, lo que es malo. Si yo sé quién es el malo, puedo decir que yo soy el bueno. Entonces, si el malo era el gobierno, incompetente, todo lo que tú quieras, con todos los funcionarios, el bueno soy yo. Pues, ¿quiénes somos? Los de la mesa directiva. Y eso nos da una autoridad moral frente a la comunidad y frente a mis colegas para poder imponer lo que quiera. ¿Y qué cosas fueron las que impuso la mesa? Por ejemplo, el firmar memorándum sin preguntarle a ninguno de los convencionales. Por ejemplo, el memorándum del 12 de agosto del 2021, que lo comenté acá, donde nosotros firmamos un memorándum. No nosotros, la presidenta firma un memorándum con las Naciones Unidas, donde le abre la puerta de par en par a las Naciones Unidas para que vengan acá con su Agenda 2030. Esas cosas que yo te estoy diciendo, que yo no estoy diciendo al voleo, o sea, yo te acompañé en los oficios y vienen con las pruebas. O sea, yo digo, el convenio número tanto, por eso me sé hasta los nombres y me sé la fecha, amigo, porque me costó mucho buscarlo. Entonces yo digo, ya el proceso nace viciado, pero eso afecta lo que pasa de ahí en adelante, y ahí viene tu respuesta. Si yo pienso como Rodrigo Logan, el ciudadano, lo encuentro horrible, porque me siento engañado. Pero si lo miro como el político, digo, es necesario darle gobernabilidad al país. Entonces hay que hacer de tripas corazón y decir que, bueno, lo pasado pisado, ya se instaló, ya llegamos, ya elegimos a una mesa directiva, te guste o no, ya se generó el primer paso que era el reglamento, ya se generaron las comisiones transitorias, ya se generó las comisiones definitivas, ya se levantó la iniciativa desde los convencionales, desde el mundo indígena y de la IPN, que es las iniciativas populares de norma, que es de la gente de la ciudadanía, y ya estamos al final del proceso. Entonces, claro, porque yo lo comenté, o sea, cuando yo presento esto, o sea, supierais la cantidad de políticos que me llamaron para decirme, hay uno que me dijo, ¿cómo eres tan imbécil de hacer que me dijo, te pegaste un balazo en el pie?
te estáis metiendo con la Cámara de Diputados y el Senado. Me dice, o sea, tu vida política se fue al caño. Y yo le dije, pero es que yo no me interesa eso, a mí lo que me interesa es proteger a la gente. Me dice, oye, deja de ser tan idealista, me dijo. Espérate un poquito. Además, me tira la talla porque me dice, señor Logan, usted eligió mal, usted no debería haber sido político, usted debería haber sido pastor evangélico. Porque me dijo, usted tiene que tener, porque usted no sirve para político, se está pegando puros balazos en el pie. Me dice, ¿usted realmente cree que usted es David contra Goliat? Y que haciendo estas denuncias. Entonces yo le dije, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Me dice, hay que hacer tripas corazón, hay que pasar. Bienvenido al partido de los grises, que le llamo yo. Porque hay que mirar la verdad de la cosa. Y la verdad de la cosa es que la verdad no es parte constitutiva de lo político. Y es importante entender el por qué no es constitutivo. Porque hay valores que justifican violar derechos. Así como te lo digo. Porque en pro de seguridad nacional, en pro de la defensa, en pro de la gobernabilidad, en pro de la estabilidad, en pro de muchas cosas, el Estado debe operar en un nivel que pueda desatender esto, que nos ordena a los ciudadanos. Y eso pasa en la inteligencia, en los infiltrados, en un montón de cosas. Que tú dices, eso no es ético. Pero ¿hasta dónde está el límite, Sebastián? Te dejo tomada esa pregunta porque es muy buena esa pregunta, es muy buena. Así que quédense con nosotros y vamos de vuelta de cabeza con esa respuesta. Vamos y volvemos. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos de vuelta a este capítulo profundamente reflexivo y búsqueda de las comprensiones de los grises, porque de blancos y negros estamos agotados. Ya sabemos que lo que dice el blanco no es creíble, lo que dice el negro tampoco. Hay alguna realidad entre medio que es media gris, pero en esos grises también se ocultan cosas, porque es más fácil a veces gobernar desde las sombras, pero también los ciudadanos, a través de poder acceder a mayor información, también empezamos a sospechar algunas cositas. Y habíamos quedado en el bloque anterior de decir, pareciera ser que en búsqueda de valores de estabilizadores como la gobernabilidad, se suceden cosas que atentan contra los acuerdos y las convenciones que nosotros los ciudadanos consideramos como necesarias para operar. Y la pregunta es, ¿hay límites? ¿Dónde están los límites?
¿hasta qué medios estamos dispuestos a utilizar por algún determinado fin? Don Rodrigo Logan. Porque a mí, como te digo, para poder resolver esa consulta a mí me ha costado, porque he tenido que restarme de la ecuación. Cuando hago el análisis me tengo que restar de lo que yo creo, de mis convicciones, mis experiencias, de mis vivencias, para poder entender al otro en su plenitud. Porque a mí me cuesta entender a los políticos, o sea, de verdad. Ahora soy político, porque como me dice Felipe Alboe, me dice, tú siempre te sales. Me dice, tú eres político, asúmelo. Ok, tiene razón. Pero y tiene mucho punto, yo he aprendido harto de él. Pero cuando voy a hablar con los políticos les digo, oigan, no los entiendo. Y por ejemplo, yo no entiendo a alguien que dice, pero si no es tan grave el financiamiento irregular de la política, si todos lo hacían. Como lo dijo Moreira, el senador Moreira. Y de verdad lo dijo convencido, si no lo dijo porque quisiera armar un relato. Es porque ellos realmente pensaban que no era malo porque todos lo hacían. O lo que dijo Manuel José Sandón cuando hablaron de Karina Oliva y que dijo, si es porque la pillaron. Entonces, lo malo no está en lo que hizo Karina Oliva, lo malo está en que la pillaron. O lo que dijo Marco Enrique Minami cuando dice el tema, pero si eso ya está prescrito. Entonces, él no se hace cargo de que la conducta pudiera haber tenido un disvalor, sino que es porque ya está prescrito, entonces no tienen que perseguirlo. ¿Te das cuenta? Entonces tú empiezas a ver, tú dices, entonces al final, a mí, ¿qué me pasa? Que yo digo, ¿dónde está el límite? Porque en una de esas, el que está mal soy yo, vos, Sebastián. Estoy yo y no estoy entendiendo que hay una forma de pensar desde lo alto de decir, el país tiene que seguir funcionando, tiene que haber una gobernanza. Para que haya cohesión social tenemos que dejar de hacer críticas, porque eso me lo dijo un político muy viejo acá, que fue un expresidente. Me dice, señor Logan, usted puede encontrarle críticas todo el día. Todo el día puede criticar el sistema. ¿Ya? Y era a propósito de que yo le decía de que a mí me llamaba la atención esta doble moral que siento que tienen algunos políticos, porque desde 1990 a la fecha, si la constitución de Pinochet, porque así le llamaban, era tan mala como dice, con origen ilegítimo y todo, ¿por qué no la cambiaron? No es que no podíamos, no, pues si podían, pues, si pudieron darle 48 horas a la democracia cristiana para que pudiera inscribir sus candidaturas, cuando tenían que subirse el sueldo y las asignaciones, usted se acuerda, leyes de 24 horas para subirse al tiro, o sea, era rápido, te ponían todos de acuerdo. Y yo decía, bueno, si era tan mala, y ustedes dicen, no al lucro, yo me acuerdo clarito, el lucro es malo, y yo empiezo a ver quién eran los dueños de las universidades, y veo que estaba, por ejemplo, la Cervantes, la Democracia Cristiana, la Andrés Bello, estaba el PPD, Partido Socialista, la misma ARCIS, es donde estaba el Partido Comunista. Para el otro lado me voy a la Universidad del Desarrollo, que es de la UDI. Entonces yo digo, entonces el lucro no le es tan extraño porque tienen universidades y tienen inmobiliarias. Yo no conozco ninguno de los políticos de la concertación que sea pobre. O sea, tienen derechos de agua, muchísimos, tienen inmobiliaria, compra de terreno, y de derecha a izquierda. Si aquí no es un tema de estatus, yo digo, no debe haber sido tan mala porque la aprendieron a ocupar. Y fíjate que cuando yo veo, digo, oye, el sistema de AFP, qué horrible, qué malo, qué asqueroso, qué diabólico, como dicen algunos. Pero al final del día tú ves los cambios que le hicieron desde 1990 a la fecha y empiezas a analizarlos cada uno. Todos en perjuicio de la persona, excepto uno. Que hay que decirlo, el de la presidenta Bachelet cuando hacen el pilar solidario. Porque sin pilar solidario, la gente que no tenía nada ahorrado se hubiese llevado 0 pesos. Ahí pensaron todos que había que tener un piso mínimo. Pero el tema de trasladar las pérdidas, antes pagaban las pérdidas, las pagaba la AFP, ahora no. Antes existía un puro fondo, el fondo C, ahora trasladan el riesgo de la inversión a la gente y le dicen, usted elija, gente que tiene 0 educación financiera, 0. Y le dicen, elija fondo A, B, C, D o E. Desde el más conservador hasta el más riesgoso. La gente no tiene idea, que antes pierde. El tema del fondo de fluctuación, el tema de la UEF garantizada. ¿Sabes que cuando partió el sistema tenía UEF más 5%? Y por tanto la gente nunca perdía. En cambio ahora pierde. Entonces yo digo, ¿qué pasa? ¿Dónde está el límite? Los políticos dicen, mientras me convenga. ¿Cachai? Ahí está el límite. Espérate un poquito, para ir, como seguimos con esta premisa de que hay que detenerse en algunos aspectos que son fundamentales. Yo soy una metralleta, por eso dale sí, no, pero yo tengo buena memoria, así que me acuerdo. Usted me para, dale. Algunos aspectos. Primero, en el programa, en otros capítulos... ¿Tengo memoria selectiva? No, teledirigida. Teledirigida, ya. En otros programas hemos dicho muchas veces una frase de Jesús que dice, solo la verdad nos hará libre. Y ahí tenemos un tremendo forado de cuál es la verdad de todo esto. ¿Pero cuál es tu verdad, mi verdad o la verdad? Sí, bueno, en el sentido de que, por ejemplo, el financiamiento ilegal de la política. La gente tiende a escandalizarse porque una persona que se señala particularmente le pagó a todos.
es que eso es ilegal, es ilegítimo, eso, esto, lo otro. Los afectados, en una naturalización absoluta, es que esto es así, todos lo hacen, así que hay que hacerlo, y si tú no lo haces no vas a llegar al poder porque... Sí, y te lo dicen, ¿no? Claro. Y, ojo, Pero nadie se sigue preguntando, y por eso que es importante detenerse, que el financiamiento ilegal de la política era a cambio de qué. Esa es la buena pregunta. ¿Qué? Porque si me queréis decir que era un acto libertario democrático para que todas las posiciones tuvieran acceso igualitario a ser representadas en el Congreso, tendría ponme una corona de estúpido primero, pero espérate, porque son varias cositas, pero breves. Ese financiamiento de la política era para algo, para lograr algo, o para que alguien hiciera o dejara de hacer algo. Punto. Esa era la indagación que se había que hacer y rastrear qué se pagó y qué se compró con eso. Uno. Segundo punto de lo que tú dijiste que me parece muy importante. La otra vez dijimos que habían 3 conceptos que eran muy relevantes para una comprensión de alto nivel de la propuesta. Gobernabilidad, cohesión social y en tu relato tú decías, hemos visto que en pro de la gobernabilidad y de la cohesión social se han traspasado límites. Sí. ¿Dónde está el límite? Pero tú dijiste un tercero, que tiene que ver con la generación y distribución de la riqueza. Y el respeto a la libertad. Y el respeto a la libertad. Ese pareciera que ese estaba ajeno. Sí, pues. Ese no era un fin. Nunca. Nunca fue el fin, porque por la gobernabilidad tenemos que aceptar hasta cosas ilegales. Por la cohesión social tenemos que estar dispuestos hasta de mentir. ¿Y qué pasó con la distribución o de una posverdad? No, es que ahora las cosas le cambian el nombre. Ahora todo lo deconstruimos. Entonces ya no es mentira, ahora es posverdad. Ahora no es una situación ilegal, sino que es irregular. Y con esto te paso la palabra de nuevo. Para todo aquel que está pensando que yo me estoy refiriendo a la derecha exclusivamente, quiero ser enfático que la izquierda en los últimos tiempos está dando señales inequívocas de que sabe jugar ese juego y lo juega con bastante sabiduría, bastante conveniencia. Así que el que está pensando que estamos haciendo una apología contra la izquierda, contra la derecha, quédese notificado que esto que estamos diciendo, por lo menos yo, lo noto de aquí hasta acá. Sí, porque... Y veo en la izquierda últimamente muchas habilidades que fueron vociferantes en contra de que eso no se podía hacer, y los veo con un nivel de competencia en hacer lo mismo y en algunas deshonestidades y cosas que se pareciera ser que si hay que... Bueno, la vieja frase, el que miente para llegar al poder, para conservarlo, va a usar lo mismo. No lo estoy diciendo veladamente sobre el gobierno de Boric particularmente, para ser súper transparente, pero sí alertar que esta práctica, esta cultura política es de los políticos. Sí. Y todo lo que eso conlleva, operadores políticos, negociados, todas esas cosas. Y ahí están todos estos grises queriendo ser blancos o negros o a favor o en contra, pero con un doble clic uno se da cuenta que la izquierda termina siendo tan hábil como la derecha cuando las conveniencias son opuestas, pero cuando convergen llegan a acuerdos prontamente. Sí, muy rápido. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, a mí siempre me dicen, pero Rodrigo, tú eres súper crítico del proceso, entonces parece que estuvieras por el rechazo. Y yo le digo al revés. Y nosotros lo estábamos conversando en el primer programa. Creo que cuando uno hace reflexiones críticas, pero críticas constructivas, o sea, uno dice, yo veo esto, levanto... Fundamentada, y además la manifiesta. Tú sabes que yo todo lo entrego al pleno. Yo lo entrego a la mesa directiva, al pleno, a mis compañeros, porque como la ropa sucia se lava en casa. O sea, yo quiero que el proceso avance y quiero que podamos mejorar y podamos aportarnos valor a nosotros y a la gente. No quiero tirar piedra de afuera. Y eso me dice entonces, bueno, las críticas trato de que sean críticas constructivas. Pero ahora miremos el lado positivo también, por supuesto, porque si no va a decir, rechazo. No, yo no quiero rechazo. Pero modelar cualquier modelo requiere positivismo y negativismo. Absolutamente, porque hay que llegar al equilibrio. No puede ser puro decirle, llegamos a la perfección, esta constitución es perfecta. No, y tampoco perfectamente mala. Justamente hay que hacer un ejercicio de ver lo bueno de lo malo, lo adecuado de lo inadecuado, lo peligroso, lo riesgoso. Lo oportuno y no oportuno. Por eso a mí cuando me dicen, a ver, Rodrigo, pero hay cosas que son peligrosas en la conducta, por supuesto, pero tienen solución. Tienen solución, porque recuerda que esto se va a regular por ley. Hay otras que no tienen solución, pero la estamos haciendo en el proceso de armonización. Pero fíjate, hoy día, ¿cuál es el gran punto? El gran punto es que la élite política aprendió a ocupar la máquina. La aprendieron a ocupar para ganar plata.
Por ejemplo, ¿nunca se han preguntado ustedes cómo un político puede tener una casa de 2 millones de dólares si supuestamente su dieta en un diputado son 5 palos? Tendría que trabajar 3 vidas. ¿Cómo la hizo? ¿Cómo tienen derechos de agua en el sur que valen millones de dólares? ¿De dónde sacaron las lucas? ¿Cómo generan sociedades como los Panama Papers en Panamá que la abren con 20 millones de dólares de lado y lado? Y algunos de super izquierda, que eran super defensores de los trabajadores, y otros de super derecha. ¿Y cómo la hicieron? ¿Saben cuántos son 20 millones de dólares? Saquen los 800 pesos por dólar. Multiplíquenlo por 20 millones y le va a dar cuánto son la cantidad de pesos chilenos. Tendrían que trabajar miles de vidas. ¿Cómo lo hacen? Porque la información es poder, porque ellos tienen información antes que nosotros, porque adentro del tema parlamentario tienen acceso a la información de expertos, por la cual deberían pagar, pero aquí se la pagamos a través de todos los impuestos, y ahí toman decisiones. ¿Pero por qué te digo esto? Porque hoy día el proceso constitucional tiene algo muy bueno. La participación a nivel local. Hoy día se le devuelve la distribución y ejercicio del poder a las comunas, a las juntas de vecinos, a las regiones, a través del concepto de la regionalización. Pero viste, ahí metió nuevamente la cola. Si son, por eso te digo, los políticos son vivos, po. Cuando estaba ese sistema, que era el sistema de darle mayor poder a las bases, o sea, desde la junta de vecinos, la comuna, la provincia en un principio que existía, hoy día solamente un órgano administrativo, la provincia, la región, el Consejo Económico Social, que hoy día se llama Consejo Social Regional, y la asamblea regional, eso era muy lindo. Pero los políticos dijeron, ok, o sea, la política tradicional, que yo le llamo, porque yo soy político, ellos dijeron, sí, pero, tienen que permitirnos que las municipalidades armen empresas públicas comunales con plata de todo, porque ahí vamos a meter operadores y eso es segura. También nosotros queremos hoy día que la Cámara Territorial reemplace al Senado y queremos tener una Cámara Territorial que vea, que esté vinculado con esta estructura territorial. Y queremos que las regiones sean autónomas en materia normativa, fiscalizadora y hay otra más. Y de ejecución. Normativa, fiscalizadora y ejecución. Esas son las 3 palabras. Y queremos que sean autónomas. Pero ojo, pero dentro de esa autonomía regional también están las ATI, que son las autonomías territoriales indígenas, que están metidas ahí al medio, que también tienen autonomía, y todas reciben plata del Estado. Entonces ellos empiezan a meter porque... ¿Qué tratan de hacer? Tratan de decir, nosotros hoy día los grandes conglomerados políticos que trabajamos bajo ese sistema de cohesión, la que nos conviene, y la gobernabilidad, que nos conviene, y ya aprendimos a ocupar la máquina, hoy día nos van a pinchar el globo. Nos van a pinchar el globo y van a querer que les demos un poquito de poder a los otros también. Pero nosotros también tenemos que asegurarnos que ese poder que les estamos entregando, distribución y ejercicio del poder, nosotros también podamos tener poder ahí. ¿Y cómo lo vamos a tener? Si hoy día, ustedes saben que hoy día la idea es que los grupos históricamente oprimidos, ¿ya?, tengan participación, ¿cierto? Incluyendo los niños entre 16 y 18. Porque ellos también van a poder votar de manera voluntaria. Pero hoy día se pueden generar estructuras sociales. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Las estructuras sociales, los partidos políticos se encargaron de decir, nosotros también vamos a tener participación. Pues. Participación en toda esa estructura de la sociedad civil. Cosa que antes no tenían. Recuerden que antes los partidos políticos no se podían meter ni en los gremios, ni en los temas sociales. El partido político tenía que ser solamente partido político. Y si se metía, porque ahí está el artículo 18 o el 22. El artículo 22 decía que si ellos se metían, eso era contra ley. Ellos solo partidos políticos, los gremios solo gremios, los clubes deportivos solo clubes deportivos. Ahora no, pues ahora se van a poder mezclar. ¿Viste? Entonces ellos están entendiendo que este nuevo diseño que se está tratando de implementar con la propuesta de diseño constitucional 2022 también les sea beneficioso. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cambiando la estructura del poder. No, estamos haciendo que los que estaban arriba ahora estén abajo, los que estaban abajo ahora estén arriba. No te estoy diciendo que sea lo más beneficioso, es un cambio de diseño. ¿Ya? Pero ahí viene el tema del límite. ¿Qué es lo que hicieron los partidos políticos? ¿O tú crees que, si tú miras hoy día la estructura de la Cámara Territorial, cómo partió con sus atribuciones, estaba el Congreso de Diputadas y Diputados, que era plurinacional acá, a nivel central. Y cada una de las regiones iba a tener su cámara, su representante, su cámara territorial, que no podía ser en un número inferior a 3, por cada una de las regiones. Y no es que iban a haber lugares físicos en cada una de las regiones, iba a ser un mismo lugar que iba a tener 3 representantes de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, ¿cachai? Un máximo de 3.
Y tú empiezas a ver las atribuciones, te vas a dar cuenta que en un principio había muchas atribuciones que tenía el Congreso que no podían ser revisadas por esta Cámara Territorial. ¿Ya? Por ejemplo, en materias como seguridad social, en materia del derecho al trabajo, en materia del derecho a propiedad. Eso se veía aquí nomás y que no podía revisarlo. Pero a medida de eso se le fueron sumando atribuciones a la Cámara Territorial para que se pareciera más al Senado. ¿Y quién fue el que dijo eso? El Senado. Po. Si el Senado, que era la antigua política, empezó a decirle, no, está malo, cuidado acá, y empezaron a mover los hilos, porque ellos saben cómo se hacen los acuerdos. Mire, si la gente es importantísima, pero dentro de la estructura del poder, y eso y es penca decirlo, ¿eh? Porque yo también soy ciudadano y me siento así, pero usted es importante para el político porque vota. Es tu voto lo importante. Sí, déjame hacer y ahí está el límite. Un punto ahí. Aquí se nos ha enseñado en pensar en derecha e izquierda. Tome ese paradigma, sáquenlo un ratito de su foco y ahora inserte el siguiente paradigma. Poder. Poder, pues eso es. Poder. Poder y al ladito, porque está el lado del poder por aquí, y en el otro ojo póngale conveniencias y beneficios. Y si usted cambia la izquierda a la derecha, puede ver con bastante nitidez que lo que aquí se está disputando es el poder y quien accede a los privilegios del sistema y está empujando. Ojo, poder, no dinero. ¿Ah? Claro, estoy hablando del poder. Por eso es que para que la gente le quede claro, porque hay algunos que tienen dinero pero no tienen poder. El poder consiste en la facultad de lograr doblegar la voluntad de otros para que hagan lo que tú quieres. Exacto, es tremenda definición. Sí. Cuando uno empieza a ver la lógica del poder y la ve desde la dominación y de las artes que se utilizan para dominar, uno rápidamente llega a la política, entre otras, medios de comunicación, política, operaciones en los territorios, cargos pagados, operadores políticos, y uno empieza a mirar la realidad de otra forma y se configura de otra forma. Hoy en día lo que se está negociando en el paradigma que yo propongo del poder, la dominación y los privilegios y las conveniencias es cómo se va a redistribuir eso en el entendido del que tiene el poder no lo va a querer soltar porque ese poder le da acceso a muchas cosas. A muchas regalías, muchas. Sin ir más lejos, el hijo de Bachelet estuvo metido en un tema con Pañón, creo que era la pareja, sí, a propósito de que hicieron un negocio de comprar unas tierras, hasta donde recuerdo, si no me rectificaré, si alguien me rectifica, lo digo honestamente lo que recuerdo, hicieron una compra de tierra antes de que hubiera un cambio de uso de suelo, que lo compraron a un valor y después valía muchísimo más. Ese tipo de cosas son hijos del poder. Pero a eso agrégale algo, porque eso ya es irregular, ¿cierto? O cuestionable, si tú lo querés. Pero agrégale a eso de que él fue a una entrevista con el director del Banco de Chile, señor Luxic, y le pasaron 3.000 millones de pesos cuando él no tenía historial bancario. No había aval. Eso no se lo hacen a ningún chileno. O sea, no, ya, pero no quiero irme para allá, sino eso es un buen ejemplo para graficar. Es un excelente ejemplo de qué hace el poder. El poder hace que tú te puedas ir a sentar con el dueño del banco y te den esa cantidad de plata. ¿Y qué uno sospecharía con dos dedos de frente? Que el aval de esa operación era su madre. Uno podría sospecharlo, no estoy diciendo que lo sea, pero estoy haciendo un pensamiento legítimo, reflexivo, de decir, bueno, ¿qué lo diferenciaba a él de mí? El poder. El poder, el acceso al poder y la garantía de que eso iba a suceder. O sea, porque nadie va a correr el riesgo en el sentido de que, ¿y qué pasa si no pasa? O sea, no me vaya a poder devolver la plata nunca. El poder que tienen el mundo político, a ver, y yo lo veo, y eso genera clientelismo. Mira, vámonos al punto de abajo hacia arriba. Un concejal. La gente dice, el concejal tiene derecho a contratar personal de apoyo, pero además tiene información. Si lo que le da poder a los políticos no es las lucas, son la información que tienen. Entonces imagínate, los vecinos van y le dicen, oiga, queremos llevar, yo voy, tengo personal de apoyo, secretaria y chofer, y pagados por la municipalidad. Hay algunos que pagan solo secretaria. Y yo voy a las juntas de vecinos donde yo salí electo, ¿cierto? Porque los que votaron por mí como concejal. Y yo le digo, el concejal me dio pega. Y ella viraliza el hecho de que el concejal le dio pega. La gente quiere, en mi barrio, quiere tener agua, luz, quiere mayor seguridad, carabineros, quiere lograr que le pavimenten las calles. Entonces, como yo conozco las herramientas del sistema que debería conocer la gente, yo la hago y les digo que yo lo hice. Entonces, cuando a la gente le pavimentan, todos dicen, bien, Rodrigo, poder. Porque después les digo, ahora cuando ustedes necesiten algo, pídanmelo a mí. No vayan a la municipalidad, pídanmelo a mí. Y te transformas como en el Pablo Escobar de la gente. Sí. Antes que se me olvide, no sé,
Mira, tú dijiste una cosa que es fundamental, fundamental. La información es poder. Sí, Ya, fíjate, el mundo digital está llegando o está alcanzando un nivel de que va a llegar a verlo todo. Ver mi WhatsApp, mi teléfono, va a poder escuchar, grabar lo que yo veo, lo que yo navego, dónde tengo, qué banco tengo, cuánto gano, los correos si estoy haciendo negocios, qué valores se pueden estar transando, qué sé yo. Y yo digo, ¿no nos estamos dando cuenta que se está fundando un sistema que lo va a ver todo y que eso le va a dar el poder absoluto ante todo? De aquí viene una reflexión. ¿En la Constituyente hay algún artículo que trate de regular o protegernos con respecto a eso? sí lo hay. Así como delante te dije, porque claro, viste que podemos encontrar cosas buenas Por supuesto que y las sí. vamos viendo, ¿viste? Por ejemplo, ya encontramos algo bueno, que es que se cambia el eje del poder y se devuelve la distribución y ejercicio del poder a las bases. Y con eso le cambias el eje del poder al diseño que hoy día está, que lo tenía la élite. Eso es bueno. De tu pregunta, la protección de los derechos digitales. Y la protección porque hoy día, a ver, y esto fue algo muy, muy decidor. Cuando va Mark Zuckerberg al Congreso de Estados Unidos y uno de los congresistas le pregunta, disculpa, ¿y de qué cómo gana dinero Facebook? ¿Cachai? Esa pregunta mostró que no entienden cómo gana plata Facebook, Google, porque no te cobran por meterte. Lo que pasa es que te extraen información que tú le entregas. ¿Por qué quieren comprar Twitter? ¿Por qué quieren comprar? Pero por supuesto, porque Tesla... Elon Musk. Perdón, Elon Musk, el creador de Tesla, Elon Musk quiere comprar una en 44 mil millones de dólares. Imagínate la cantidad, es casi el 60% de la ley de presupuesto Alguien de Chile. decía que eran unos argentinos, podían darle $1 millón a cada argentino con esa transacción. Con esa transacción. Sí, aproximadamente. pues. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que es la información? Mire, piensen ustedes que cuando usted compra, en marketing se llaman patrones de consumo. Por ejemplo, yo hoy día podría saber, a través de la aplicación, dónde va usted todos los días, porque usted toma de estas aplicaciones de movilidad, Uber, Didi, ok, ya sé cuánto es. A través de las compras que usted hace en el supermercado, podría saber si compra cerveza, harina y cada cuánto, pan. En el teléfono puedo saber exactamente dónde está cada uno y dónde he está ido. Cada uno, entonces después yo genero patrones y esos patrones de consumo después yo te empiezo a ofrecer, te empiezo a ofrecer productos. Oye, y no solamente, customizados. Y no solamente eso también opera en lo político, en el marketing político, son Cambridge Analytica. Es lo mismo, o sea, pueden saber qué es lo que a ti te preocupa y venderte lo que a ti te preocupa, mostrarte al candidato en alta coincidencia con tus propios valores. O sea, que el candidato asuma un nicho objetivo, que eso tiene un nombre. Había Jung, ¿basura? No, Jung hablaba de los arcanos, ¿te acuerdas? De los arcanos. Ya Carl Jung. Carl Jung. Sí, él hablaba de los arcanos, entonces él decía que no, porque yo tengo un arcano, pero es porque por mis concepciones propias y mi vivencia yo lo tengo, ¿ya? Pero yo no me amoldo a tratar de decir, a ver, yo tengo, por ejemplo, yo soy el paladín de la estructura, el que pelea, el que va siempre ahí por el tema de la justicia, claro. Pero yo, por ejemplo, no me transformo en otro arcano para tratar de caerle bien a la gente, para tratar de simbolizar y conectarme con lo que yo. Pero hay algunos políticos que dicen, sí, mira, y ustedes lo pueden ver, hay políticos que se han operado la cara, se han operado los dientes, hay políticos que se han hecho cristianos, no voy a decir nombre, pero se han hecho cristianos, y se amoldan, se hacen más lindos, se han separado su señora y ahora tienen parejas que son 20 años más jóvenes que ellos. ¿Para qué? Para mostrar vigor, fuerza. Hay otros que se visten como si tuvieran 20 años, cuando no los tienen, andan en autos deportivos para demostrar que son exitosos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es amoldarte. ¿Por qué? Porque al final lo que le importa, ¿qué es lo que es? Tu voto. ¿Por qué? Porque cada 4 años yo te voy a buscar para que tú votes por mí, o cada 4, cada 6, lo que sea, la elección. Yo te voy a buscar para que votes por mí, porque tú eres el que me permite a mí tener poder. ¿Y poder de qué? Poder de tener la información para después dártela cuando yo quiero, como yo quiero y en la forma que yo quiero, para lograr clientelismo. Porque al final del día, si yo logro eso, tengo información para tomar mis propias decisiones y yo te doy la información que yo quiero para que tú tomes las tuyas. Entonces tu decisión siempre va a ser, yo voto apruebo porque quiero que cualquier cosa que sea mejor que la Constitución del 80 es buena para mí. Otros dicen, no, yo rechazo todo porque yo creo que es un mamarracho, como dicen. Yo le digo, pero y entre medio no hay un matiz de reflexión mínima. No, es que yo voto apruebo porque Juanito Pérez, que es mi político, que es mi senador, que es mi diputado, que es mi alcalde, dice que hay que votar a prueba. Entonces, si él lo dice, yo me paro de cabeza y reflexivo. Oye, o el otro dice, es que no, es que aquí
la tuitera que es amiga de todos, dice que hay que votar a Rachel porque esto es un mamarracho. Pero ¿lo leíste? ¿Leíste lo que tú llamas el mamarracho? No. ¿Y qué pasa con tu capacidad? O sea, si te dice párate cabeza, vístete de azul, lo vas a hacer. Ahí yo digo, ¿qué nos pasa? Sí, se nos acabó el Ay, tiempo. qué lata. Pero te vamos a invitar de nuevo porque justamente lo muy importante de esto es lo que uno debiera entender como psicopolítica. Cómo se están operando, cómo se está operando en la red, en lo digital, en los medios, en las informaciones, en todo lo que nos muestran. Eso tenemos que mirarlo desde atrás. Eso es un ejercicio de psicopolítica que estamos llegando a la neuropolítica, donde generamos la ilusión de tener un pensamiento espontáneo y crítico, donde muchas veces hemos sido inoculados de ideas y de pensamientos en el inconsciente, subconsciente, preconsciente, como quiera, pero finalmente hoy en día con lo digital se están posibilitando muchas cosas y como los arquetipos tenemos acá el faro, que se llama apellido Faro, Alfaro lo tenemos aquí, para llevar un poco más de luces de los grises del mundo. Y todo lo que ha dicho Rodrigo es muy importante que lo reflexionemos, porque eso da cuenta de mejor medida de por qué, cómo y con quiénes pasan las cosas que seguir mirando de izquierda o derecha. Es mucho mejor paradigma mirarlo así. Así que los dejo inoculados con pensamientos y reflexiones libres. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy interesante el capítulo. Sí, y todos métanse al MORP. Siempre se ríe cuando digo esto. Bueno, ahí yo lo dije en un periodista. Pero no nos queda tiempo. El MORP, el Movimiento de Oposición Racional Permanente. Siempre piense el por qué hago aquí y el por qué hago las cosas. Independiente, salga del paradigma de derecha-izquierda. Piense el por qué está haciendo las cosas y por qué le dicen lo que le dicen. Y se le va a abrir la matriz. Muchas gracias. Busque los fundamentos del porqué de las cosas. Buenas noches a todos. Los espero el próximo capítulo.